Bueno, vamos a continuar con el tutorial. Vamos a ver ahora cómo sincronizar todos todos mis tanques, digamos, en este caso, o todos mis personajes en una partida multiplayer. Bien, habíamos hecho hasta acá que nuestro personaje o nosotros mismos se una a una partida y aparezca en la computadora de otro. Ahora lo que tenemos que hacer es que ese mismo personaje, cuando yo me mueva, que se mueva también. Bien, vamos a ver uno de sus componentes que es PhotonView. El componente de PhotonView es el que habíamos visto anteriormente, que le habíamos agregado porque tiraba error, que de hecho nos decía tiene que tener un PhotonView. Bien, fue el componente que le agregamos, pero no vimos más nada de ese componente. Ese componente es básicamente el que se encarga de avisarle al resto, digamos, de los objetos, de mis objetos, digamos, que están en la red, de avisarles que yo me moví, que yo hice algo, o de enviarles un mensaje X. Yo puedo enviarle mensajes para que sincronice la posición, para que sincronice la vida, para que sincronice la rotación, su velocidad en el caso de que sea un rigid body. Puedo enviarle mensajes para que sincronice cualquier cosa. Bien, el photon view es para lo mismo en ambas direcciones, o sea, que envíe y reciba también información, porque va a recibir información también de otros avatares y demás. Y digo avatares porque la película Avatar, de hecho, nos dice mucho acerca del funcionamiento de esto. Eh, de hecho, yo tengo a un personaje y ese personaje se replica en todas las computadoras. Estos son avatares. Yo me muevo y mis personajes se mueven también. Pero estos me representan a mí. Algo de que deberían empezar a tener en cuenta es un concepto de propiedad, digamos. Nadie en la otra partida debería hacerle, digamos, daño a mis avatares, sino yo mismo soy el que se encarga de hacerles daño. Suena medio raro al principio, pero todos mis avatares, los characters o tanques que spawnen en otras computadoras, todos saben cómo recibir daño, cómo morir y demás. Pero a mí me tiene que llegar el mensaje de que alguien les hizo daño y yo decirles a cada uno de ellos que se recibió ese daño. Es como para mantener una sincronía. Si no, el otro tendría determinado poder sobre mí a través de mis avatares. Y en realidad yo soy el único que tiene que controlar a mis avatares. Esa es una de las reglas. Hay muchas formas de encarar un juego en red. Lo importante es que sigan una, no necesariamente la que yo les estoy diciendo. Bien, ese Photon View tiene algo que se llama Observe Option, que es, vamos a seleccionar el tanque y vamos a ver que tiene nuestro Photon View una parte que se llama Observe, acá está, Observe Option. Por defecto está apagada. Si está apagada, quiere decir que solo sirve para mensajes RPCs. Los RPCs son básicamente una función que existe en todas las computadoras y yo puedo llamarla. Yo puedo agarrar y ejecutar una función que está en otra computadora. Por ejemplo, en uno de mis avatares. Todos mis avatares tienen la opción disparar. Entonces yo puedo decirle desde mi computadora dispara a todos los avatares. O sea, puedo llamar a una función disparar que no está en mi computadora, sino que está en la computadora de otro. Pero no es para llamar a la función disparar de otra persona, sino a la de mi avatar específicamente. Después vamos a sondear un poco más sobre estos temas. Bien, es útil si no hay nada que sincronizar, en el sentido de que, por ejemplo, una partida por turnos, yo simplemente ejecuto funciones y no pasa más nada. Bien, la siguiente opción que tiene, aparte de off, es unreload. Lo que hace esa opción es tiene una actualización continua, o sea, tira datos todo el tiempo, está todo el tiempo tratando de sincronizar. Los datos se pueden perder en el medio, pero si mi objeto se mueve todo el tiempo no importaría realmente. Es poco fiable, por eso justamente porque se pueden perder algunos datos. Y lo que tiene es el envío demasiado continuo de, de datos. O sea que está todo el tiempo como si fuera un update enviando datos más allá de si el usuario cambia o no cambia de posición. Está todo el tiempo enviando datos. Puede consumir un poco más de recursos de red, pero es muy útil
si mis personajes están todo el tiempo moviendo y no tienen ningún momento en el cual se queden quietos. Bien, la siguiente es unreliable on change. Lo que hace es solo envía información si alguno de todos tuvo un cambio, alguno de todos mis datos tuvo un cambio. Si alguno cambió de alguna manera, eh, ahí es en el momento en el cual se empieza a sincronizar y a enviar esos datos hasta que se mantiene iguales por más de un, si quieren verlo así, por más de un frame. Entonces, en el momento en el cual se vean iguales, directamente deja de enviar los datos y se queda como en pausa. O sea que el otro, si hubiera un update de recepción de datos, el update deja de funcionar hasta que haya un cambio. Esto ahorra paquetes de datos. Los objetos podrían dejar de moverse en algún momento. En ese caso sería útil si yo no estoy todo el tiempo moviéndome en el juego. De hecho, cada photon view que yo agregue tiene estas opciones. Así que para algunos objetos yo podría tildar una opción y para otros podría utilizar otra simplemente. Por ejemplo, las balas podrían tener la primera opción, o la segunda, mejor no off, que es esta. Y mis tanques podrían tener esta opción, o la siguiente, que es Reliable Delta Compressing, que básicamente envía únicamente los datos que cambiaron. O sea, en lugar de enviar todo el paquete de datos, la anterior lo que hace es envía el paquete entero de datos si al menos uno cambió. Y esta solo envía los datos que cambiaron. O sea, en lugar de enviar el paquete comprimido con todas las cosas adentro, solo envía las opciones que cambiaron y el resto las deja vacías o las deja con el mismo valor y no hace falta que las envíe ni nada. Bien, omite todo lo que no cambia, tiene un bajo tráfico de datos porque puede enviar más o menos datos dependiendo de si cambió o no cambió. Bien, ahora, la opción que vamos a elegir para nuestro tanque, de hecho pueden elegir cualquiera y probar cuáles son las diferencias entre una y otra. Puedo elegir, por ejemplo, que envíe cuando cambie de datos. Y si el tanque se queda quieto, que no envíe nada. Bien, ahora la siguiente opción que tiene es Observed Components, que es básicamente esta de acá. Acá yo tengo que arrastrar todos los componentes que voy a escuchar de alguna manera. O sea que todos los componentes que van a enviar algún dato o a recibir algún dato, los tengo que poner acá para observación. Entonces, cuando uno de esos componentes cambia, ahí es cuando el Photon View envía esos datos. Entonces, el primer componente que debería cambiar siempre va a ser el transform y todo lo que es la rotación del personaje, posición y demás. Así que ahí voy a ir agregando todo lo que vaya, todos los componentes que yo quiera actualizar. Que el primero que vamos a agregar es el Photon Transform View. El Photon Transform View es un componente que se encarga básicamente de mirar a nuestro transform y en el momento que nuestro transform cambie, envía los datos, o mejor dicho, actualiza las posiciones pertinentes. Bien, vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a agregar el componente Photon View, Photon Transform View. Y acá lo que nos pide es que tildemos todas las opciones que queremos sincronizar. Por ejemplo, la posición es una de las cosas que queremos sincronizar, que es la posición del tanque, que va a estar dada por el transform. Y la rotación, está. De hecho, vamos a cambiarla desde el prefab directamente. Y la rotación, que es básicamente la que se le puede dar a través del rigid body o con torque, o se le puede dar con torque, perdón, o se le puede dar con la rotación del transform directamente. Bien, las opciones que nos marca cuando tildamos esa sincronización es básicamente teletransporta si la distancia es mayor a eso. Vamos a ponerle, no sé, mayor a 10. Si la distancia es mayor a 10, en lugar de sincronizar, de interpolar o algo, solamente se teletransporta.
Y acá le podemos decir cómo lo va a sincronizar. Si queremos que sincronice tal cual los valores, que haga un estimado, que el ERP, o sea que haga una interpolación hacia el valor, y le puedo poner una velocidad de interpolación. Entonces, la idea es no hay valores fijos o por fórmulas ni nada de eso, es simplemente ponerle una configuración y probar a ver qué pasa. Lo mismo con la rotación. Vamos a decirle que el ERP con una velocidad de 25 también. Bien, puesto este componente acá, lo vamos a arrastrar al Photon View y le vamos a decir que observe ese componente. Si no está observando ese componente, no va a enviar ningún tipo de datos. Bien, vamos a probar ahora si funciona. Cada vez que probemos, siempre hagamos lo mismo. Compilamos con control B y ejecutamos los dos, el compilado y nuestro proyecto. Entonces vamos a ver primero que conecte. Conecta, nos metió a la partida y ahora le damos play y a ver si el otro conecta. Bien, nos metió a la partida. Bien, tenemos dos tanques y fíjense que los dos tanques, en mi caso este de acá, se está moviendo. Bien, yo soy este de acá ahora. Ups. Y fíjense que los dos sincroniza la rotación y todo eso. Fíjense, si yo hago clic, los dos disparan. Bien, vamos a arreglar eso primero. Los dos disparan en principio porque tienen un componente. Vamos a la parte de explicación. ¿Qué es esto? Tiene un componente que se llama controller, que de hecho es un script que yo creé. No tiene nada de otro mundo, simplemente es un concepto. Los controladores son básicamente, vamos a acá, ahí está. Los controladores son básicamente scripts que vamos a usar para controlar a nuestro personaje. Imaginemos, todos usan, incluso nuestros avatares, si hay un player 2 local también o una inteligencia artificial, todos usan el mismo script, que es el script character, que tiene atacar, moverse, saltar, hacer cosas, etc. Bien, ¿qué pasaría si todo el chequeo de las teclas lo hago directamente en el character? Lo que va a pasar acá es que cuando yo apriete una tecla, todos se van a mover exactamente igual. Entonces eso me obliga prácticamente a crear un script character 1, character 2, character enemy, character lo que sea, porque si no se van a controlar con las teclas diferentes, con las mismas teclas, perdón. Entonces yo aprieto una tecla para moverme y todos se mueven exactamente al mismo tiempo. Es acá donde entra el concepto de controller. Lo que hacemos es, todos tienen el script de character, todos saben atacar, mover, saltar, hacer todas las cosas que necesitan, pero ninguno lo hace hasta que un componente se lo dice. Ese componente es el que yo llamo player controller. Puede llamarse como quieran, el concepto en realidad es player controller. Bien, entonces por ejemplo podría tener este ser un usuario normal, este un usuario normal y esto inteligencias artificiales. ¿Y qué pasa? Todos tienen el script de character, todos saben atacar, moverse y saltar. Pero el componente iController le dice cuándo hacerlo a la inteligencia artificial y el componente Player Controller se lo dice al que maneja el usuario. Fíjense esto. Ups, esto no todavía. Vamos al tanque y el tanque tiene el componente character, que es el que le dice cómo moverse, el nombre y demás. Y tenemos el componente Player Controller, que es el que controla a ese personaje. Vamos a ver qué tiene ese componente. Vamos acá y Player Controller. Bien, estos son textos que ahora después van a ver para qué son útiles. Fíjense que lo primero que hace es tiene una variable que se llama character. Y lo primero que hace es obtener ese character. En el update, lo que hace es mover a ese character cuando yo presiono una tecla. Si yo presiono la tecla de rotación, lo rota. Si yo, acá le dice que apunte si un raycast pega al piso, entonces que apunte a ese lugar donde miró. Y acá le dice que si yo hago clic, que dispare.
Entonces, lo que está haciendo este player controller es mover al personaje únicamente cuando yo aprieto las teclas. Fíjense que yo ahora le doy play, espero que spawnee. En el momento que spawnea, yo agarro ese tanque, que es el que yo estoy moviendo ahora con las teclas. Yo agarro ese tanque y le saco el controlador, o sea, se lo desconecto. Fíjense, ahora el tanque no se mueve. El tanque sabe cómo atacar, sabe cómo disparar y todas las cosas, pero no lo hace porque el controlador no se lo está diciendo. Entonces, yo podría dejar el script de character para que una inteligencia artificial, un controlador de personaje o de lo que sea, le dé órdenes sobre cuándo tiene que hacer las cosas. Pero el player en sí no debería saber cuándo hacerlas. Solamente debería obedecer las órdenes que le da otro script. En este caso es player controller. Entonces, lo que me permite hacer esto es que yo le agrego el script de character a cualquier cosa que represente un personaje. Entonces, todos los personajes a los cuales se los tire van a saber cómo hacer cada una de las cosas, pero hasta que no haya un controlador que le indique cómo hacerlas, o cuándo hacerlas, mejor dicho, porque el tipo sabe cómo hacerlas, mientras no tenga un componente que indique cuándo hacerlas, no las va a hacer. Entonces yo lo único que haría es, le tiro como un cerebro. Ese cerebro representa el controlador, que puede ser un player controller, eye controller, network controller, ponga el nombre que ustedes quieran. Es simplemente un cerebro que va a indicar cuándo moverse. Es solamente eso. Bien, quizás al principio es medio difícil entender el concepto en sí, pero les puede pasar o les habrá pasado muchas veces que crean un personaje y después crean un enemigo, y el enemigo y el personaje tienen prácticamente las mismas cosas. Uno se llama character o hero y el otro se llama enemy. Y los dos pueden caminar, los dos pueden saltar, los dos pueden volar, los dos pueden disparar, etc. Pero ¿qué pasa? De golpe se encuentran con que tienen copiada y pegada casi el mismo script en ambos lados. Entonces, para evitar eso, yo puedo crear un solo script llamado human, character, personaje X, lo que quieran. Entonces, el controlador solamente tendría la misión de decirle cuándo hacer cada una de esas cosas. Y lo único que yo podría crear diferente sería ese controlador. Que el controlador solamente indica, a ver, presioné tal tecla, ataca. Presioné tal tecla, movete. Y en el caso de que sea un controlador de inteligencia artificial, podría simplemente decirle si estás cerca de, si tenés tanta vida, etc. Eso también me permite hacer otra cosa. Si este tanque fuera un tanque enemigo y por algún lado en algún momento yo lo quiero poseer para hacer que haga otra cosa o para hacer que obedezca mis órdenes, yo solamente tendría que tirarle el script player controller y el tanque ya estaría a las órdenes del usuario. Entonces no tendría que hacer nada adicional. Ese es el concepto en general de controller. Ahora, explicado ese concepto, lo que está pasando acá es que cada tanque que spawnea tiene este componente. Entonces, yo lo que le tengo que preguntar es, si no soy yo, destruime. ¿Qué significa eso de no ser yo? Cuando yo creo a un personaje a través de la red, ese personaje, vamos a la parte de lo creé al principio de todo, acá. Cuando yo creo un personaje en la red, ese personaje crea su avatar, digamos, en cada una de las computadoras de cada uno de los usuarios que están jugando. Ese avatar es el que me representa a mí. Pero ¿qué pasa? Ese avatar no tiene que detectar las teclas. Porque si ese avatar detecta las teclas, cuando el dueño de esa computadora se mueva, me va a mover a mí. O sea, va a mover el avatar y no quedaría bien eso. Entonces, básicamente lo que debería hacer es preguntar si este avatar soy yo. No si me representa a mí, porque todos mis avatares me representan a mí. Pero lo que tengo que preguntar es, el que está en esta computadora o en esta o en la que sea, ¿soy yo o es un avatar? Si es un avatar, le saco el player controller. Si soy yo, le dejo el player controller. Cosa que yo solo sea el único que tenga poder sobre el control de las teclas. Mis avatars solo obedecen. Bien, entonces, lo que hacemos acá es, si no soy yo el que tiene el dueño de esta computadora, directamente saco mi avatar. Bien, ¿cómo hago para sacarlo? Como esto lo vamos a manejar por la red, vamos a heredar de Photon
.pumBehavior. Podríamos no hacerlo, de hecho lo que incluye este pumBehavior sería una variable que contiene el PhotonView ya declarado ahí. De hecho, eso se puede evitar heredar directamente haciendo acá un this get component PhotonView, y acá podría acceder al PhotonView para preguntar si soy yo o no, si es mío o no este tipo. Bien, como les decía, heredar de pumBehavior nos va a dar esa variable ya servida. Por ejemplo, si escribimos PhotonView, ya accedemos a esa variable. Es todo como más rápido. Entonces acá voy a preguntar si PhotonView is mine. Esto quiere decir, el personaje este que está ahora acá, ¿es mío? O sea, ¿soy yo o es un avatar? ¿Qué pasa? Este código, tengan en cuenta que se va a ejecutar en todas las máquinas. Es el mismo código, el mismo tal cual en todas las máquinas. Solamente que cuando esté en esta PC y entre, is mine va a decir false, porque este no soy yo, es mi avatar. Cuando entre acá va a decir lo mismo. Cuando entre acá, is mine va a ser true, porque quiere decir que este personaje, en esta máquina, en este código, soy yo el que lo está manipulando. Entonces, básicamente, a todo el que no soy yo, le voy a sacar este elemento. O sea, destroy, y voy a destruir este componente, que es el PhotonView. De hecho, hasta incluso podría destruirle el rigid body, porque total tampoco lo estoy usando. O sea, si no soy yo, otro me va a controlar y va a decir cómo moverme y demás. Así que yo podría destruir this get component rigid body. Y podría destruir también el rigid body. Entonces eso ya queda más es algo adicional. Pero el controller este sí lo tenemos que destruir. Vamos ahora a ver qué pasa. Buildeamos. Y compilamos. Esperamos que se conecte nuestro tanque. Bien, ¿qué es lo que pasó ahí? Que lo puse al revés. O sea, acá tengo que preguntar si no soy yo. Vamos a cerrar esta build. Tengo que preguntar si no soy yo, como dice arriba el texto. Si no soy yo, destruyo este player controller, ya que no tengo que controlarlo con teclas. Ahora sí, va de vuelta. Vamos primero a buildear. Bien, y una vez que buildeamos, vamos a darle play para arrancar el juego. Que no se cargaron las luces. Ahí está. Bien. Ahora tengo a mi tanque. Y vamos a spawnar el otro. Esperamos que conecte y spawne. Bien, ahí está mi otro tanque. Ahí lo veo. Toc, toc, toc. Acá. Bien, conecta. Y ahí lo veo y puedo dispararle y toda la bola. Bien, ahí solo que morí, no sincronicé los disparos y esas cosas, pero ya puedo ver a mi personaje acá. Y puedo verlo en los dos lados. Ahí me fui. Bien, entonces ahora ya puedo conectar un tanque y sincronizar. Vamos a la parte de abajo de vuelta. Y sincronizar, digamos, toda la que es el resto de los tanques que serían mis avatares. Entonces yo me muevo y mis avatares también responden a ese movimiento. Bien,
La magia es, digamos, de sincronización de posición y demás, termina y no tiene más magia que esto, solamente es sincronizar esos componentes de ahí. Bien, tienen también, después si quieren escudriñar, tienen, fíjense, un Rigid Body View, un Animator View para sincronizar animaciones, para sincronizar Rigid Bodies y más. Pueden sincronizar ese tipo de cosas también si quieren adicionalmente. Eso es más para que prueben y demás. En este caso mi tanque no tiene un Animator y tampoco hace falta que sincronice el Rigid Body, por eso no le agrego el otro componente. Bien, esto es todo por la parte de sincronización. Eh, Así que nada, prueben ahora ustedes a ver si les funciona y cualquier cosa comenten. Nos vemos en el siguiente video.